Buenas, ¿qué tal? Este video es el último video que vamos a tener en el curso y está dedicado obviamente a Byung-Chul Han. Así que nada, pasamos a ver el PPT que les tengo preparado para el día de hoy. He utilizado imágenes de un cortometraje que les voy a dar el enlace en clase, que se llama Happiness. Ya conversaremos en clase y reflexionaremos en relación al cortometraje, pero paso a hablar acerca de la obra de Han. Una sociedad del rendimiento, apuntes en torno a la obra de Han. En guerra consigo mismo, ¿no? Esta frase del inicio de la sociedad del cansancio seguramente debe haberles llamado la atención, ¿no? ¿A qué se refiere Han con una expresión como esta? ¿Acaso exagera? Cabe pensar que Han asume que conocemos el pensamiento de un filósofo clásico del siglo XX como Michel Foucault, quien en varias de sus obras hablaba de la sociedad disciplinaria. Foucault entendía que una característica central de la modernidad que se forma luego de la Revolución Francesa era formar, instituir al sujeto desde una serie de prácticas, acciones, mandatos, estructuras y demás que mostraban ya no la norma o práctica de un poder punitivo y jerárquico propio de un orden político de una monarquía absoluta, la cual tenía, por ejemplo, en las ejecuciones públicas un dispositivo efectivo para mostrar su poder ilimitado sobre la vida, ¿no? Hay que pensar que las ejecuciones públicas formaban parte de la vida cotidiana, por ejemplo, de la Francia de los Luises, ¿no? Para Foucault, lo que se instaura en la sociedad disciplinaria es un poder que se extiende de forma permanente en cada acción, pensamiento y decisión del individuo, ¿no? O sea, el ancien régime, el antiguo régimen, como se le conoce al periodo antes de la Revolución Francesa, se caracterizaba precisamente por esta visión del poder como absoluto, ¿no? El rey tenía el poder sobre todas las vidas, ¿no? Precisamente el rey está fuera de la ley, ¿no? Porque él es la ley, él encarna el orden. Pero en las sociedades modernas, lo que va entendiendo Foucault es que va ocurriendo que esa figura del poder jerárquico absoluto se va transmutando, va mutando, cambiando a una visión del poder en la cual se va asimilando en todos los estamentos, en todos los espacios, en todas las prácticas de la sociedad, ¿no? Sigo. Es así como espacios tan básicos como los de la familia, la escuela, la fábrica, o más radicales como la prisión o el manicomio, eran espacios en los que se moldeaba la psique de los individuos. Precisamente, espacios como los de la prisión y el manicomio servían para marcar y delimitar a los anormales, creando así un binomio poderoso de normalidad y anormalidad. El individuo cotidiano no quiere ser colocado en el lado de los indeseables, de los olvidados, de los abandonados por la sociedad. De ahí que el orden social se fortalece de forma más dinámica y permanente, no solo en acciones punitivas y concretas, sino en un conjunto amalgamado y complejo de prácticas sociales que condicionan e instituyen de forma constante al individuo. O sea, esta figura de la normal, que Foucault trabaja bastante, precisamente nos va mostrando este binomio del poder en relación al normal, al que funciona dentro de las reglas, normas, actitudes de la sociedad, y de la normal, que precisamente no encaja, no funciona, no logra encontrar su lugar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el poder ya no va a tener este orden de el rey como esta entidad todopoderosa, sino que el poder se va a ir desarrollando en cada estamento, en cada espacio, en cada práctica, en cada forma de actuar, de pensar de los individuos, ¿no? Por eso espacios como la escuela van a ser importantes para ir formando la mentalidad de los sujetos, de forma tal que los sujetos entiendan que lo natural, lo correcto, lo lógico, es que el espacio que le corresponda, la forma en que tienen que dirigirse a sus superiores, la manera en que tienen que vivir, es lo normal, lo correcto, lo natural, ¿no? Entonces, esa normalización de los discursos del poder son lo que van a ir cambiando precisamente la dinámica del poder. O sea, ya no es una dinámica del poder en la que está, como decía el rey, fuera de la ley, sino que el poder va a comenzar a fluir
a través de las prácticas sociales, ¿no? El sujeto entonces aprende a obedecer en todos los espacios en que se encuentra, normalizando acciones que le aseguren encontrarse del lado de los normales, por ende de los que tienen dignidad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen que servía para las escuelas francesas para indicarle a los jóvenes cómo debían comportarse, sentarse, cuál es la manera correcta de encontrarse en un espacio común, ¿no? El poder que nos forma, algunas características de la obra de Foucault. Es usual que los especialistas en Foucault dividan su obra en dos momentos o periodos centrales. El primero sería el arqueológico, con obras como Las palabras y las cosas y la arqueología del saber. El genealógico, con obras como Vigilar y castigar y la voluntad de saber. ¿Qué caracteriza al periodo arqueológico? Se describe el tipo de episteme que se encuentra detrás del saber establecido, así como los problemas y paradojas que se suscitan. Control discursivo, exclusión, división, ¿no? Entre razón, locura, ¿no? Autor, etc. El poder se dimensiona aún en el orden de lo legal penal. El poder como lo afuera del discurso, como la fuente o el origen. El discurso pretende desplegar una taxonomía de los seres. Entonces, la parte inicial de la obra de Foucault ve el poder precisamente intentando buscar cómo se origina en la historia moderna estos discursos disciplinarios, ¿no? ¿Qué los instituye, qué los forma? Pero luego Foucault va cambiando, digamos, hacia un orden genealógico, no porque exista un origen, ¿no? Como decir, desde este momento, sino que precisamente se va a comenzar a describir el tipo de dispositivo, ¿no? El término dispositivo en Foucault tiene una carga conceptual bastante compleja. Permítanos acotarlo básicamente en dispositivo como un funcionamiento, ¿no? Un dispositivo puede ser, por ejemplo, un control remoto, un dispositivo puede ser una norma legal, un dispositivo puede ser una frase que sirve como un mandato. Entonces, el dispositivo tiene la capacidad de articular en distintas formas, en distintas prácticas sociales, culturales, políticas, económicas, la manera en que nos comportamos, pensamos, la manera como vamos normalizando y naturalizando en las distintas capas y estamentos de nuestra sociedad, cómo debemos actuar, ¿no? Entonces, se describe el tipo de dispositivo que se haya utilizado o implementado en la sociedad. Se piensa ya no en un orden judicial, es más bien tecnológico, en que predomina la visión de táctica y estrategia. El poder utiliza el discurso para atravesar cada ámbito de nuestra experiencia social. El poder como dispositivo precisamente estratégico. No es casualidad estos dos fotogramas pertenecen a una película de Orson Welles, El proceso, que está inspirado obviamente también en el proceso de Kafka, ¿no? Kafka, podríamos extendernos largamente, que es un autor precisamente que va a encontrando los dispositivos que van marcando a la sociedad moderna, ¿no? Y precisamente Orson Welles va a manifestar en esta película sobre el proceso, ¿no? Un hombre que de la nada lo acusan, ¿no? Y que no tiene cómo defenderse, ¿no? Y que se va enmarañando y se va hundiendo y cada vez se le va complicando más de forma en apariencia absurda para nosotros, pero que para todos los que están dentro de ese espacio le parece lo más normal lo que le está ocurriendo a ese individuo, ¿no? Entonces es interesante el poder de la imagen de Wells para ir precisamente cuestionando este mismo punto de Kafka, ¿no? Cómo vivimos en una época en que estos dispositivos que deberían alarmarnos y que deberían despertarnos y que deberían generar en nosotros advertencias potentes, fuertes, de oye, algo está funcionando mal, algo está ocurriendo mal, más bien el que actúa normal se termina convirtiendo en un anormal, ¿no? Para los otros están tan introducidos en el dispositivo que son totalmente incapaces de darse cuenta del absurdo en que se encuentran, ¿no? En el que viven. Y creo que eso refleja muy bien, y que este es un fotograma de este cortometraje que he leído de Happiness, digamos, ¿no? Cómo el consumo y su lógica se han ido instaurando dentro de
nuestra idea de plenitud, de existencia, de bienestar, de comodidad, y permanentemente estamos deseando consumir, comprar, adquirir, ¿no? Porque pensamos que eso es una forma de existir plena, ¿no? En la siguiente cita de Foucault nos sitúa y distingue entre el orden clásico estamental, basado en la ley, y de qué modo se instaura una nueva forma de pensar el poder desde el siglo XVIII. Una tradición que se remonta al siglo XVIII o al XIX nos habituó a situar el poder monárquico absoluto del lado del no derecho, lo arbitrario, los abusos, el capricho, la buena voluntad, los privilegios y las excepciones. La continuación tradicional de estados de hecho. Pero eso significa olvidar el rasgo histórico fundamental. Las monarquías occidentales se edificaron como sistemas de derecho, se reflejaron a través de teorías del derecho, hicieron funcionar sus mecanismos de poder según la forma del derecho, ¿no? Como ven ahí, esto que hablábamos del ámbito arqueológico, ¿no? El poder anterior a la Revolución Francesa, ¿no? Es un poder que asume que utiliza el derecho como un dispositivo para mostrar que lo que está haciendo el rey está en todo su derecho, ¿no? Es lo que le corresponde como rey, digamos, ¿no? Por ello es importante tener en cuenta lo que Foucault afirma en su texto, ¿no? El poder es tolerable solo con la condición de enmascarar una parte importante de sí mismo. Su éxito está en proporción directa con lo que logra esconder de sus mecanismos. Esta idea es central, pues nos muestra de qué modo el poder debe dejar de ser visto como algo coercitivo y punitivo de forma directa, deja de ser poder ley, poder soberanía, ¿no? Que precisamente pertenecía al antiguo régimen, ¿no? Al ancien régime, y más bien el siglo XIX hacia adelante, el poder ha mutado, ahora le conviene parecer lo normal y lo natural por hacer, ¿no? En vez de que sea un mandato que uno pueda criticar o cuestionar o asumir como, bueno, es lo que el rey quiere, se va entendiendo cada vez y se va incorporizando en la psique del sujeto, ¿no? Los individuos en cada momento comienzan a entender y a vivir la idea de que su libertad está incorporada en el hecho de obedecer, ¿no? De seguir ciertos mandatos que considera que son los normales, ¿no? Entonces, creo que la imagen también refleja con mucha potencia en qué medida nuestro uso de las redes sociales puede parecer como gratuito, como un ejercicio de nuestra libertad, pero en realidad cabría pensarnos en qué medida simplemente estamos cediendo nuestra libertad, ¿no? En relación al hecho de que nos parece normal compartir imágenes de nosotros, de nuestras familias, de nuestra cotidianidad, y en realidad estamos funcionando dentro de un engranaje que prefigura las condiciones permanentes de nuestra idea de bienestar, nuestra idea de una vida plena, de una vida completa, y va generando en nosotros una ansiedad permanente por vernos reflejados en otros, en los mandatos que otros consideran adecuados de cómo vivir bien, cómo presentarse a los demás, ¿no? Entonces, cada vez nos sentimos como obligados, como consternados a tengo que compartir algo, tengo que mostrar algo, porque si no lo hago es como que estuviera fuera de no solamente la tendencia, la moda, sino fuera del mundo compartido con los demás. Si el mundo compartido con los demás debería estar articulado en relación a vínculos, ¿no? Con los otros, ¿no? Compartir lecturas, películas, reflexiones, diálogos, ¿no? Cada vez se va reduciendo esto a me muestro al otro, me exhibo al otro, entretengo al otro, más que compartir con el otro, dialogar con el otro, discutir con el otro, pensar con el otro. Entonces, la forma de la existencia es la exhibición en la actualidad, ¿no? Y eso es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, pero precisamente no lo hacemos porque no hay espacio donde reflexionar. No se nos invita a pensar, sino que lo que se nos invita es a hacer, a mostrarnos, a que otros nos sigan, ¿no? Por lo que mostramos, por cómo nos vemos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto sobre el que deberíamos atender y que deberíamos estar atentos, ¿no? Acá es otra imagen del cortometraje Happiness, ¿no?
Además, se plantea que la subjetividad se elabora, se construye, se recrea en una serie de dispositivos, como nos dice Foucault en la página 104, ¿no? En este texto que es La voluntad del saber. Frente a un poder que es ley, el sujeto constituido como sujeto que está sujeto es el que obedece. O sea, el sujeto que está sujeto es el sujeto que, como vemos en la imagen de los roedores, tiene que hacer, ¿no? Tengo que subir un video a TikTok, tengo que subir una foto a Instagram, tengo que subir un estado a Facebook, tengo que comprar en Black Friday, tengo que. El sujeto por eso está sujeto, ¿no? Está detenido, está constreñido a todas estas cosas que en vez de saltar alarmas, decir, oye, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué he incorporado en mi vida estas acciones? Simplemente todo el mundo lo hace, todo el mundo actúa de esta manera, entonces es lo normal, lo natural, lo propio de la época. Y en vez de, vuelvo a repetir, que se despierte una claridad de alerta y decir, oye, pero esto es así, deberíamos nosotros tener que ceder el control de nuestras acciones y decisiones a simplemente una lógica del consumo, una lógica de la exhibición. No me hago esas preguntas, porque, vuelvo a repetir, no hay espacio para la pregunta. Solamente hay tiempo para exhibirse, mostrarse, ¿no? Para convertirse en un commodity que los demás consuman. Entonces, dice Han, ya no vivimos en una sociedad disciplinada, ¿no? Ya no es la sociedad disciplinaria. Más bien lo que él va a proponer es que vivimos en una sociedad del rendimiento. Eso ya le dedicamos tiempo la sesión pasada, ¿no? La diferencia de una sociedad de rendimiento es que, a diferencia del yo debo, se instaura un yo puedo, ¿no? El sujeto se siente un emprendedor de sí mismo. El sujeto se siente instalado en la idea de que tiene que hacer, producir, lograr, alcanzar, ¿no? Y esto va generando obviamente en la psique y en el cuerpo del individuo un desgaste emocional, psicológico, afectivo, porque todo está vinculado a rendir. Y rendir tiene que ver con una lógica del resultado, una lógica de costo-beneficio, con una lógica de medios afines. Todo se reduce a qué obtengo, qué logro, qué me beneficia, qué me brinda A, B, C. Entonces ya no nos vinculamos simplemente desde la gratuidad, sino que nos vinculamos desde, ¿y esto cómo me beneficia? ¿Cómo me conviene? ¿Cómo logro potenciarme como si yo fuera un commodity, una marca, como si fuera un brand, ¿no? Algo que tiene que ser colocado, posicionado en la mente de los otros, ¿no? Entonces, ya no es una sociedad disciplinaria, sino es una sociedad de rendimiento. La idea de la plenitud de la existencia, que pensaría, por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicomaquea, ¿no? Se vería totalmente descartada y se la reemplazaría por una idea de happiness, ¿no? Entiendan que felicidad como plenitud, ¿no? No es lo mismo que happiness, que es esa sensación momentánea de placer, ¿no? Entonces hemos devenido en una sociedad en la que el placer momentáneo, que no dura mucho, efímero, es como una droga adictiva en la que permanentemente estamos enganchados de tener que sentir ese placer, digamos, ¿no? Visto a Foucault, podemos entender mejor, creo yo, lo que nos dice Han. En realidad, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo, ¿no? Y si recuerdan, ¿no? Kafka también escribe sobre Prometeo, ¿no? Entonces, qué importante Kafka como un autor que nos va confrontando con no solamente la psique de su tiempo, de comienzo del siglo XX, sino que estamos ya comenzando la tercera década del siglo XXI, y se vuelve cada vez más potente, más fuerte este mandato de rendir, ¿no? De producir, ¿no? De ejecutar, de realizar, de concretar, ¿no? Han nos dice, así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación,
se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. Prometeo nos representa, ¿no? ¿Por qué? Porque es permanente esta necesidad de rendir, de hacer, de producir, que supuestamente alcanzar algo concreto. Pero eso que parece concreto se disuelve, se pierde, no dura, porque precisamente en una época que todo lo fagocita, que todo lo traga, no hay tiempo ni espacio para que las cosas permanezcan, para que las cosas se mantengan. Nos aburrimos de las cosas, queremos siempre algo nuevo, algo diferente, algo distinto. En vez de detenernos a contemplar, a pensar, a reflexionar, lo que queremos es consumir, lo que queremos es hacer, porque nos cuesta detenernos. ¿Y por qué nos cuesta detenernos? Porque implica una conciencia de la temporalidad totalmente diferente, en que ya no se enmarca la realidad en el resultado, sino en el proceso. Entonces, aprender a vivir el proceso con intensidad implicaría un desmontaje, ¿no? Una deconstrucción, utilizando un término de Derrida, ¿no? De construir no implica destruir, sino implica resemantizar, darle otra interpretación a la manera como estamos actuando, a las ideas que tenemos, ¿no? Entonces, la sociedad del rendimiento que enuncia Han se encuentra cargada de una serie de nociones que el individuo ha hecho propias, ¿no? O sea, el sujeto ya no siente que se está autoexplotando, sino que siente que está creciendo, fortaleciendo sus capacidades, sus habilidades. El sujeto se asume como un sujeto del rendimiento, ¿no? Como un sujeto que tiene que ser juzgado en relación a su capacidad de crecer, a su capacidad de generar riqueza, ¿no? A una dinamis permanente, estar en movimiento, generando cosas para poder crecer, ¿no? Es decir, no las percibe como parte de un discurso externo que lo confronta u obliga a actuar de una manera determinada, sino que es el propio individuo que se ve a sí mismo ejerciendo su libertad, actualizando sus capacidades y condiciones. Entonces, en vez de verte como alguien que está siendo explotado por el sistema, te sientes reconocido y validado en él. Te sientes que el sistema te está dando la libertad de tú ser un emprendedor, de ser un cuentapropista, de no endilgarle o colocar la responsabilidad en el otro, sea el Estado, la sociedad, la familia, sino eres tú el agente dinamizador de tu realidad, el que va a concretar los proyectos que uno tenga, ¿no? Esto que puede sonar tan positivo, tan bueno, está cargado precisamente de una positividad que termina siendo tóxica. ¿Por qué digo tóxica? Porque en vez de cuestionar las estructuras políticas, sociales, económicas que limitan, precarizan, condicionan a una vulnerabilidad extrema, el trabajo, por mencionar un espacio, podríamos hablar de la educación, de la salud y de otros, en vez de cuestionar esa precarización, esa vulnerabilidad a la que se nos ha arrojado, creemos ingenuamente que es nuestra tarea salir de ese pozo en el que se nos ha colocado la sociedad neoliberal contemporánea. Entonces, el sujeto se autoexprime, se autoexige permanentemente que tiene que hacer, ¿no? Tiene que ser un doer, ¿no? Tiene que ser alguien que transforme su vida. Y no me malinterpreten, es importante que una persona tenga las ganas de progresar, las ganas de hacer, las ganas de creer en sí mismo y esa confianza convertirla en proyectos, convertirla en actividades concretas, organizadas, ordenadas, que sirvan para la mejora del individuo. Pero no hay que confundir el desarrollo personal con esta autoexplotación, con esta negación de que existen problemas estructurales importantes, problemas que no se resuelven solamente con mi voluntad, con mi deseo, sino que requieren mi atención y mi interacción con otras personas, porque son problemas
tan amplios que no pueden ser resueltos solo por mi voluntad, por mi deseo o por mis ganas de que las cosas cambien. Y ese es un punto importante, ¿no? En una sociedad en la que todos estamos compitiendo, como en esa carrera de ratas que se ven en este cortometraje de Happiness, todos nos enfrentamos unos a otros, en vez de sentir que tiene que haber espacios, situaciones, en que el cooperar con otros es necesario, es vital, es radicalmente, eh, o sea, es radical en el sentido de que es fundamental para nuestro actuar el que precisamente reconozcamos que tenemos que cooperar con otros, que tenemos que vincularnos con otros, relacionarnos con otros, porque los problemas que estamos viviendo son problemas que otros están también viviendo. Y si no nos incorporamos a una visión mucho más amplia y más bien no nos encerramos en nosotros mismos creyendo que es mi problema y yo tengo que ser el artífice de mi solución, tal vez habría posibilidad de resemantizar, darle la vuelta a la situación en la que nos estamos encontrando. Cuando en realidad lo que ha sucedido no solo es que ha incorporado en él, ¿no?, ese sujeto de rendimiento, una retórica del rendimiento, sino que su actuar se suscita en las coordenadas que este mandato lo ha compartimentado, anulando de esta manera la espontaneidad, la capacidad de actuar más allá de la racionalidad de un discurso que lo enclava al sujeto en una lógica del rendimiento, del resultado, del consumo, ¿no? De Black Friday, que ya justamente estamos cerca de ese Black Friday, ¿no? Haciendo no solo que se instaure una violencia invasiva que nos aliena del mundo y los demás, sino que en especial nos hace romper con nosotros mismos. Pues en vez de ser leales a nuestra propia psique, cuidarnos a nosotros mismos, nos obligamos a rendir a costa de nuestra propia salud, dignidad y bienestar. Vean esa portada en The New Yorker, ¿no?, de diciembre del año pasado, ¿no? Vean cómo la persona tiene que mostrarle a los demás en estas fiestas de fin de año que está bien, ¿no?, que está cómoda. Todo es un desorden en su vida, pero esa pequeña ventana en que muestra que todo está bien, ¿no? Finalmente pensemos cuánto más se puede haber agravado una situación como esta en una época de confinamiento como la que vivimos por la pandemia. Entonces, he tratado en este video de forma, por momentos elaborada, por momentos más sucinta, de conectar qué es lo que Han está pensando, que ustedes ya saben, para darle sentido a ese texto que es muy breve. Luego el texto sobre Butterfield tampoco es muy extenso, pero también sigue estas mismas coordenadas que estamos viendo y que creo que esta exposición, que es la última, como digo, del curso, les va a servir para poder entender por qué estamos viendo a Han y cómo Han sirve de telón de fondo, de cierre del mundo en que nos encontramos. Agradecerles a todas y todos por su tiempo, por su dedicación al curso, y ya nos estamos viendo en clase. Hasta luego.